Un saludo fraterno a todos nuestros amigos y hermanos que fielmente están día a día acompañándonos en el estudio del texto bíblico de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por su complicidad, por su compañía, por ser parte de esta familia. Es un privilegio, como siempre, para este servidor estar delante de ustedes. Asuntos académicos me tuvieron apartado en el repaso anterior. Lamenté no haberlo compartido, no haber estado con ustedes ese viernes. Un tema interesantísimo, el asunto del espiritismo. Cómo Satanás está cautivando la mente de las personas a través del espiritismo. Él tiene una trampa especial para cada uno. Él conoce cuál es la piedrecita del zapato que nos hace daño. Y bueno, lamento no haber acompañado ese estudio, pero hoy pues estamos acá de regreso, de vuelta, y es un privilegio y un gozo realmente que nos gocemos juntos en la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección del Señor. Este es un tema medular, central. Este es uno de los grandes temas adventistas del séptimo día, que los perros mudos no quieren que se diga, pero la verdad debe decirse. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el misterio? No lo sé. Lo único que puede venir a mi mente son componendas con Roma. Bueno, nosotros hacemos un trato con ustedes, no les molestamos y no sé qué favor es el que estará debajo de la mesa. Pero este tema de esta semana es uno de los temas medulares y centrales de los labios del movimiento adventista del séptimo día. Que muchos hoy no lo sientan igual, que muchos no lo quieran igual, que muchos quieran cambiar y trastornar y olvidar esta temática vinculada con el papado. Eso es indicativo de que las riquezas, las comodidades han comenzado a hacer mella en precisamente la mentalidad de esos perros mudos que no pueden ladrar. Pero gloria al Señor que siempre hay ministros fieles a la verdad. Y pues tenemos esta lección de escuela sabática que todavía tiene la deuda de no ser tan directa al señalar al papado como ese poder político religioso que será parte de la última historia que se escribirá en esta tierra. Así que pidamos la dirección del Señor para entrar en los detalles especiales de esta lección. Nuestro Padre que está en los cielos, muchas gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de estar acá frente a una audiencia en un hermoso canal que se ha distinguido por predicar la palabra, por predicar la verdad, por darle ese enfoque al estudio de escuela sabática que se debe conocer, sin ocultar nada, sin tapujos, así como usted nos ha enviado a predicar este evangelio directo, sincero, con el corazón, un evangelio que no lleva odio. Es un evangelio que lleva la más grande disposición por abrir los ojos de la gente y salvar a la mayor cantidad de personas a que puedan salir de este sistema demoníaco que Satanás levantó para confundir a las naciones. Señor, usted sabe muy bien que el mensaje adventista nunca ha señalado a las personas. La Iglesia Adventista ha señalado siempre a un sistema.
a un sistema corrompido, que será o que ha sido la herramienta que Satanás ha utilizado para obtener en esta tierra una victoria aparente. Pero sabemos muy bien, Señor, que todos aquellos que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús son parte de ese verdadero pueblo que ha de ser sellado y preparado para su traslación al reino de los cielos. Un pueblo que se distingue por su predicación, que se distingue por amar a su Dios, que se distingue por guardar sus mandamientos y tener la fe y el testimonio de Jesucristo. No hay exclusividad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su sierva escribió que la mayor parte de su pueblo se encuentra en todas las iglesias evangélicas y en la Iglesia Católica. No porque esos sean los lugares verdaderos de adoración, sino porque hay un grupo de personas sinceras que realmente van a lo que deben ir, a adorarle a ustedes de espíritu y en verdad. Para estas personas hay un llamado solemne en Apocalipsis 18, versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío, y puntualmente acerca de la iglesia apóstata. Salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Señor, que su Espíritu Santo conduzca esta verdad e impacte el corazón de aquellos que realmente buscan la verdad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Lección número 11. Tremendo tema. El conflicto inminente. Maravilloso. Juan 17, 17. La oración de Jesucristo a su Padre mientras estuvo en esta tierra. Santifícalos en la verdad. ¿En cuál verdad? Tu palabra es la verdad, dice el Señor. Quiero puntualizar textualmente lo que la lección de escuela sabática nos dijo en la introducción del día sábado, con respecto al objetivo principal de la lección de esta semana, la cual sería revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, el fin del mundo no será una tercera guerra mundial, no te preocupes por eso. El fin del mundo no está vinculado con un gigantesco meteorito que impactará la Tierra y hará que se explote en su totalidad. El gran conflicto, la gran destrucción final de este mundo está vinculado con la adoración y en unos minutos vamos a profundizar en esto. Satanás va a desafiar la autoridad de Dios intentando pisotear, destruir su santa ley. Ya lo estamos viendo. Específicamente, Satanás está interesado por destruir el sábado. Porque ese día, el sábado, no es el domingo. El sábado, no hermano, ya sabemos que el sábado es el día del Señor. Sí, no voy a decir eso. Es el sábado el que se convertirá en el centro del conflicto mundial en materia de adoración. No es el domingo, es el sábado, el tema central que será la parte medular de este conflicto en materia de adoración. Satanás odia al sábado. ¿Por qué? Porque odia al Creador.
Utilizará la coerción, la fuerza, la presión para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y falso. Algo que alguien podría decir, pues eso está definido, eso no tendrá ningún problema. Está por definirse. Y para que te definas hacia el lado correcto, hay una verdad que debes conocer. Hay una verdad que debes investigar y está ligada con el verdadero día de adoración. La Biblia sostiene cuál es ese día, no con vanas interpretaciones. La Biblia es directa y contundente al señalar el sábado como el día correcto, el día de adoración verdadero. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, aún a costa de tu vida, frente a la persecución que se avecina, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El autor finaliza diciendo que el estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús, la fortaleza de Jesús, y esto me hace recordar Efesios 6, fortaleceos en la fuerza del Señor. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Será hasta entonces que tú y yo lograremos entender a plenitud lo que Cristo dijo, de que separados de Él no somos nada. Será hasta entonces en que lo podremos comprender en toda su plenitud. Solamente a través de la fuerza de Jesús será posible atravesar incólume esa etapa final, ese conflicto final en esta tierra. Ese conflicto que se describe en el Apocalipsis. Y hay dos textos importantísimos que vinculan esta verdad con el tiempo final. Y esto se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles. Un conflicto que inició allá en el Edén, como se había estudiado, con un ángel que no era el peor de todos. Era el más bello, era el mejor. Un ángel cubridor. Que en su corazón se cumplió aquella cuestión que nosotros conocemos bajo el siguiente aforismo: el que más tiene, más quiere. Es una alusión implícita al egoísmo y al orgullo. Lucifer no se conformó con cubrir la gloria de Dios. Él quiso ser Dios. Y eso finalmente lo llevó a su destrucción, lo llevó a su expulsión del reino de los cielos. Sus pensamientos y sus sentimientos no cambiaron estando en esta tierra. Y a través de las edades, Él utilizó poderes en donde se podía ver reflejado su pensamiento y su sentimiento a través de tantos reyes y faraones. El hombre siempre ha ostentado querer ser como Dios, y por eso busca el poder, por eso busca el dinero, por eso busca la fama y la popularidad.
Satanás utilizaría un poder político y religioso, un poder que diría seguir a Jesús, creería seguir a Jesús, demuestra, revela, enseña que sigue a Jesús, que ama a Jesús, ama a Dios, pero sus hechos, sus rituales, sus costumbres demuestran otra cosa. Apocalipsis 14:7 dice, hablando del mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorad a aquel que es el creador de el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel. Está vinculado, está empapado de adoración al Creador. Pero su contraparte se encuentra en el mensaje del tercer ángel, en el versículo 9 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora. ¿Adora a quién? ¿Al Creador? No. Lo que vamos a escuchar acá es una advertencia. Si alguno adora a la bestia, a su imagen y a su marca, y recibe la marca, en su frente o en su mano. ¿Cómo se definirá este asunto de la historia de la humanidad? ¿Cuál es el centro de ese conflicto? ¿La adoración? ¿Quién es el Dios verdadero y quién es el Dios falso? Lo falso no puede ser llamado falso si no existe lo verdadero. En otras palabras, lo falso existe porque antes existió lo verdadero. Y ese es el objetivo de la falsedad. Este es el objetivo de este falso sistema político religioso llamado sistema papal, llamado Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese es su objetivo, hacer desaparecer la verdad para que la falsificación la sustituya. Ese es el meollo de la situación. Hermano, ¿por qué dice usted la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Yo sí le voy a dar su nombre acá y ya voy a demostrar por qué. Siento que la lección ahondó en muchas otras situaciones y no se espació en lo que tenía que espaciarse realmente, porque prácticamente tocó quizá una, dos características de esa falsa iglesia, cuando hay tantas que se reflejan en Apocalipsis capítulo 13. Pero bueno, aquí no se dijeron, pero aquí sí las vamos a decir. Aquí en la cartilla no se dijeron, pero aquí sí las voy a mencionar. Para que ningún católico venga y diga, pero eso, no. Hay muchas más características que señalan al catolicismo romano como ese falso sistema religioso. Puedes estudiar Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 17, 18. Todos hablan del mismo poder. Reafirman algunas características y amplía otras, resalta otras nuevas. Todas confluyen en el mismo sistema. Entonces, el tema central de este gran conflicto es la adoración. Lucifer se sintió molesto porque en el reino de los cielos los ángeles rendían adoración al Padre y al Hijo. Él quería adoración para sí, pero eso era imposible. Un ser creado, ojo,
Un ser creado no puede ser digno de adoración. No puede. La Virgen María fue una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Igual cada uno de los papas que han existido a través de la historia y cada uno de los santitos que se inventó el catolicismo romano. Todos ellos son seres creados y no tienen poder ni para escucharte, ni para hablarte, ni para interceder por ti, ni para hacerte milagros. Sí, hay imágenes que sangran de verdad, lloran sangre, lloran de verdad. Sí, el fulano X se le apareció a un número de personas. Sí, tal y cual como lo dijo, se cumplió esa profecía. Sí, yo le pedí una cuestión y me hizo el milagro. Sí, no todos los milagros vienen de Dios. Mucho cuidado con eso. Ese principio es muy básico. Satanás utilizó como estrategia moderna para apartar a los hombres de su creador, dando origen a la teoría evolucionista. Lo utilizó, dice el autor de la lección, como un telón de fondo. Pero eso no es lo trágico. Lo trágico es que el Papa Juan Pablo II encontró un vínculo entre la evolución y la Biblia. Y no descartó la posibilidad de que realmente el mundo haya sido creado durante un largo proceso de millones de años. ¿Qué es lo que menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2? De que vendría un poder, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, que trataría de oponerse a todo lo que se llama Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de sus posturas, intentando negar los mismos fundamentos de la fe. No existe ninguna relación de tiempo entre la evolución y la creación. Solo el papado tiene esa potestad de declarar esa fusión y esa relación inexistente para poder garantizar de que Dios puede ser cualquiera, no solamente como lo conceptualiza la palabra de Dios. Así que este asunto del dominio, de la majestad, ha sido el pleito desde que apareció el ser humano. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes van a ser como dioses. Y ese es el temor que Dios tiene, que ustedes sean como Él. Y así han pensado reyes, así han pensado faraones, así han pensado todos aquellos que en algún momento han querido fama y han tenido dominio sobre las masas de personas. Apocalipsis 12:17 nos muestra el clímax de este conflicto. Y dice, entonces el dragón, que sabemos nosotros que es diablo y Satanás por el versículo 9 del capítulo 12, se llenó de ira contra la mujer. Amigos católicos, en una ocasión lo dije. Hoy en día sus apologistas enseñan de que la mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Si así fuera, el dragón que representa a Satanás y que representa a la iglesia popular, al catolicismo romano, es que se encarga de llenarse de ira e irle a hacer guerra a la mujer. Si la mujer fuera María, esto no sería lógico. La mujer representa a la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y también la versión Nácar Colunga, en la nota de pie, explica
que la mujer de Apocalipsis 12 representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque hoy sus apologistas enseñan otra cosa. El dragón se llena de ira contra la mujer, la persigue, hace guerra contra ella y contra el resto de la descendencia de ella, el remanente. Y la Biblia explica quiénes son ese remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Esto es amplio, no solamente es focalizado. Hay muchos adventistas del séptimo día que nos jactamos. Oh, nosotros somos ese remanente. Oh, nosotros somos ese pueblo. Sí, pero ¿guardamos los mandamientos de Dios? Y creemos en el testimonio de Jesucristo, en el espíritu de profecía. Yo podría decirte hoy que no. Sí. El sábado es el día que más violamos. Sí. Y nos enojamos cuando nos dicen sabáticos. Sí, pero solamente vamos el sábado por la mañana. El sábado por la mañana nuestros cultos están a reventar. Y en la tarde, eso está vacío. ¿Qué somos entonces? Y hoy muchas iglesias se reúnen los lunes. Algunas siguen reuniéndose los domingos de noche. El culto de miércoles. ¿Cómo están esos cultos en tu iglesia? Vacíos. Somos sabáticos. Y ni el sábado guardamos bien ahora. Muchos agarran para la playa. Si tienen un cumpleaños, se van para el cumpleaños. Si tienen una boda, se van para la boda. Si hay una exposición en el colegio, se van para la exposición. Si tienen que defender tesis, se van a defender una tesis. ¿Eso significa guardar los mandamientos de Dios? No, ¿verdad? Entonces eso nos descarta como pueblo, nos descarta como parte de este pueblo, de este grupo. Y por otro lado, ese remanente de Dios, que es el remanente de la descendencia de la mujer, no solamente es la iglesia apostólica, no es la iglesia que nació allá con Adán y Eva. Esa iglesia no solamente guarda los mandamientos de Dios, también cree en el espíritu de la profecía. Y hay una enorme cantidad de pastores, una enorme cantidad de ancianos dentro de nuestras iglesias y una enorme cantidad de hermanos de la iglesia que no creen en los testimonios inspirados. No creen en la dirección del Espíritu Santo a través de la línea profética. Y muchos que dicen creer, creen lo que les conviene, pero cuando ya comienzan a aparecer cosas que los tocan personalmente, entonces dejan de creer. Te pregunto a ti, ¿somos entonces parte de este remanente? Esas son las características de ese remanente. Perdóname que sea directo, ahí no dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí dice el resto de la descendencia de ella. Todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con esto quiero decirte de que cualquiera puede ser parte de este remanente, siempre y cuando cumpla a cabalidad esas dos características, que guarden los mandamientos de Dios y que tengan el espíritu de la profecía. Claro,
A esta iglesia se le ha confiado la custodia de esos mandamientos y la custodia de esos testimonios inspirados. Pero puede ocurrir lo que ocurrió en el año 34 de la era de Jesucristo. El evangelio le fue arrebatado a los judíos porque no lo valoraron y le fue entregado a otro pueblo, a nosotros los gentiles. Si la iglesia adventista del séptimo día no valora este mensaje que se le ha sido dado, otros ocuparán el lugar que nosotros estamos estorbando en este momento. Y esos son los llamados de la hora undécima. Ese es el grueso de personas fieles y sinceras que en sus iglesias erróneas, pero dan todo por Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces, Dios te sacará a ti y a mí y le dará lugar para que esta gente sea parte de su pueblo. Ese remanente en este momento es invisible. Claro, dentro de la iglesia adventista habrá gente que va a conservar su puesto. ¿Por qué? Porque también hay un pequeño sector de ministros, de ancianos, de laicos, de hermanos, que sí cumplen a cabalidad los mandamientos de Dios y valoran los testimonios inspirados. Se habla de este intercambio. Unos saldremos y otros entrarán. ¡Qué maravilloso! Este conflicto lo desata la verdad. Satanás no puede estar en contacto con la verdad y por eso persigue a la mujer. Y luego Apocalipsis 14:12 va a incluir la tercera y la cuarta característica de este pueblo. Apocalipsis 12:17 menciona dos. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. O sea, tiene el espíritu de profecía. Apocalipsis 14:12 dice que es una iglesia paciente y que tiene la fe de Jesús. Amigo católico, la palabra de Dios te da la definición de lo que es un santo. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este conflicto es entre la falsa iglesia y la verdadera iglesia, impulsado por el príncipe del reino de los cielos y el príncipe de las tinieblas. Una lucha de adoración. ¿A quién vas a darle tu adoración? ¿Al sistema creado por Satanás o al verdadero sistema que creó Dios? Mientras que la observancia del sábado, dice el libro El conflicto de los siglos, página 591, mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. Quiero hacerte una pregunta, hermano adventista. ¿De parte de quién está tu lealtad? ¿En la dirigencia de la iglesia o en Dios? Sí, porque son muchos los que son leales a un sistema. Pero hoy por hoy se está comprobando que el sistema está perdiendo el rumbo, está perdiendo el camino. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu lealtad? ¿A quién te debes?
Si no me debo a ningún papa, pues de igual manera no me debo a ningún ministro, a ningún dirigente. Me debo a Cristo. Mi lealtad debe ser a Jesús. Está claro totalmente que fuera de este pueblo, afuera van a traicionarme. Pero también está claro que falsos maestros se introducirán en la iglesia y mi mismo pueblo me va a traicionar. Por eso mi lealtad no se funda en ningún ser humano. Aunque predique bonito, hable bonito y sea muy consagrado, mi lealtad le pertenece a Dios. Y es por Dios por quien he de morir, no por un hombre. Eso debe quedarte clarísimo. La señal de lealtad a Dios es guardar como Él ha establecido su día de reposo. Apocalipsis 14:12 habla acerca de la fe de Jesús. Mark Finley nos habla acerca de la fe de Jesús como una fe tan profunda que confía aunque no puede ver nada. Una fe que persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Al final de la lección del domingo hay una pregunta. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como creador que se remonta al mismo Edén, correcto. Por lo tanto, tratar de usurparlo, como lo hizo Roma, según Daniel 7:25, que el poder de los papas intentarían cambiar los tiempos y la ley. Tratar de usurpar el sábado es intentar usurpar la autoridad de Dios en el nivel más básico posible. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a ver por qué será una cuestión tan controvertida en los últimos días? Alguien podría decir que es una tontería pensar que la historia del mundo se va a definir en la adoración, si es en sábado, si es en domingo. Bueno, pero las profecías bíblicas así lo definen, así lo apuntan. Y lo más triste de esto es que quienes conocemos la verdad, esto se ha convertido en una fábula para nosotros. Y cualquiera que nos mira podría decir que nuestra vida no demuestra que realmente estamos añorando la venida de Jesús. Esa es la realidad. Estamos pensando más en graduarnos de X carrera, de obtener dinero, de tener una casa bonita, de comprar un vehículo. Estamos más enfocados en eso que en recordar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Que con la crisis venidera, prácticamente esta lección se enfoca en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 1 al 10 nos hablan de una bestia que sale del mar. Y los versículos del 11 al 18 nos hablan de una bestia que sale de la tierra. Ya vamos a hablar un poquito de lo que significa esto verdaderamente y cuáles son las instituciones que se ven involucradas en este capítulo. La profecía de Apocalipsis 13 con respecto a la bestia nos habla de la peor etapa, dice el pastor Mark Finley, nos habla de la peor etapa, la más feroz de la guerra de Satanás contra Dios. Y vamos para allá. No es que esto ya pasó. Vamos para allá. Los adventistas del séptimo día y otros muy pocos movimientos religiosos que guardan los mandamientos de Dios y exaltan el sábado, enfrentan a toda una iglesia católica y a todo un movimiento evangélico que defienden el día domingo como día de adoración.
Ese es un conflicto. Los evangélicos, por un lado, están pidiendo medidas más estrictas para que la gente recobre su ánimo en bautizarse, ser parte de una iglesia y adorar a Dios en domingo. La Iglesia Católica está haciendo esfuerzos para que el domingo sea exaltado. ¿Acaso esto no nos demuestra que este conflicto se dirige hacia allá? La primera estrategia de esta campaña es el engaño. Cuando el engaño no funciona, entonces hay que usar la fuerza. En última instancia, Satanás y sus instituciones son las que están detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o recibir su marca sea condenado a muerte. Y esto no es nuevo. Juan 16:2 nos lo decía ya: os expulsarán de la sinagoga, decía Jesús, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará rendir servicio a Dios. Mateo 10:22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y 2 Timoteo 3:12 nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús deben padecer persecución. Eso no era solo para antes, también es para hoy. Y 1 Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hemos de padecer persecución antes de que Cristo venga. Tratar de huir de esa realidad es ser un cobarde. Todo el que quiera servir piadosamente a Cristo debe padecer persecución. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. Muy bien. Y la sierva de Dios menciona en Exaltada Jesús, la página 341. Al aproximarnos a los peligros de los últimos días, las tentaciones del enemigo se tornan más fuertes y más decididas. Quiero detenerme un momento allí y quiero hablar de una situación que me interesa que todo pastor, que todo líder de iglesia, que todo dirigente, que todo laico y que todo el pueblo de Dios conozca. Yo dije hace un rato de que Satanás sabe cuál es la piedrecita que puede meterte en el zapato. Satanás sabe muy bien que algunos son muy diestros en profecía, manejan la Biblia a perfección, teológicamente son sólidos. No esperes que Satanás venga a apretarte con asuntos teológicos. No. Va a apretarte por los sentimientos. ¿Cuántos ministros adventistas conozco que cayeron en pecado con una mujer? ¿Cuántas personas conozco que eran diestros en interpretar las profecías y cayeron con una mujer? ¿Cuántos hermanos, ancianos de prestigio, líderes, están cayendo en este momento por una mujer? Cuidado, el ataque a los sentimientos le llamo yo. Tremendo eso. Teológicamente yo podría sentirme imbatible, pero ¿cómo estoy sentimentalmente?
Tremendo eso. Y lo estamos viendo hoy en día. Grandes hombres de Dios están cayendo porque sostuvieron relaciones ilícitas con mujeres extrañas. Mucho cuidado. No es por teología donde donde Satanás va a atacarte. Va a atacar tus sentimientos. Y esa es otra cosa. Tremenda guerra psicológica. Al aproximarnos a los peligros de los últimos días, las tentaciones del enemigo se tornan más fuertes y más decididas. Satanás ha descendido con gran poder, sabiendo que su tiempo es corto y está obrando con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y cita 2 Tesalonicenses 2:10. Esto no es motivo para impulsarnos a prepararnos y a fortalecernos en la fortaleza de Cristo. Hemos de enfrentar a un enemigo poderoso, mucho más poderoso que nosotros. Las iglesias evangélicas creen tener poder sobre el diablo. Yo les pregunto, si realmente Dios ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies, ¿por qué seguimos pecando? ¿Quién es el que está entonces debajo de los pies de quién? El hombre no tiene poder sobre Satanás. Es Jesucristo. Oh, es que a través de Él yo soy un campeón. Un momento. Él es el campeón. Él vino a darnos ejemplo de cómo luchar y vencer. A nosotros nos toca desencadenar nuestra propia lucha, tomados de su experiencia. La victoria es segura. No te confundas. No vengas a decir que Él vino a pelear tu batalla. No. Él vino a cargar sobre sus hombros el pecado que tú no puedes cargar. Pero la lucha que debes desencadenar contra el pecado, esa debes echártela tú en tu hombro, tomando la experiencia de Cristo. ¿Me entiendes? Él no vino a vivir la vida por ti. No. Él vino a enseñarte cómo se vive en santidad ante Dios. Nos lo vino a enseñar. Oración, fe, obediencia, trabajo misionero. Oh, es que como Jesús ya lo hizo, yo no necesito hacer obra misionera. ¿Verdad que no es lógico? Tómalo muy en cuenta. Mediante la palabra de Dios nos llega el aviso de que si fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. Muy bien. La primera bestia de Apocalipsis 13, Isaac Bacchus declaró al trasladar la sede del imperio a Constantinopla. Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Muy bien, una cosa para algún amigo católico que nos ve, o si algún apologista de estos nos ve, por lo menos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no enseña que Constantino fundó la Iglesia Católica. Así como he visto muchos apologistas mofarse de nosotros los evangélicos porque enseñamos que Constantino fundó el catolicismo romano. Por lo menos la Iglesia Adventista del Séptimo Día no enseña eso. No enseñamos eso. Ya existía una iglesia corrompida. La falsa conversión de Constantino vino a facilitar la entrada del obispo de Roma como encargado de ostentar el poder político y el poder civil. Pero catolicismo romano ya había, señores. Hay otra opinión, según Thomas Hobbes. El papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que coronado se sienta sobre su tumba.
palabras más tremendas. Un análisis cuidadoso revela que la bestia que sube del mar es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Se convierte en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Le faltó escribirlo, Pastor Mark Finley. Es la única cosa que podría señalarle, pastor. Debe ser contundente en sus afirmaciones, no dejarlo a la imaginación. Sí, esa religión apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración tiene un nombre. Esta bestia no es una persona, muy de acuerdo. Es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Muy de acuerdo, pero le faltó poner el nombre, pastor. Esta organización religiosa es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero no se preocupe, ya le ayudé yo. Ya lo puse. Es lo único que falta. Muy bien. Apocalipsis 13. Voy a apartarme un poquito acerca del guión que da el pastor, que dio vueltas en otras cosas y no en lo que realmente magnifica la imagen del papado. Sí, muy interesante las dos características principales del catolicismo romano, de la curia romana, que se consideran una blasfemia, como en Juan 10:33 y Lucas 5:21. El concepto de blasfemia del diccionario es muy diferente al concepto de blasfemia de la Biblia. Dejemos que la misma Biblia nos diga que es una blasfemia. Juan 10:33 nos dice que una blasfemia es cuando un hombre se cree Dios. Y Lucas 5:21 nos dice que una blasfemia es cuando un hombre común y corriente se cree tener el poder para perdonar pecados. El catolicismo romano cumple a cabalidad esto. Podemos leer algunos autores católicos como Christopher Marcellus, donde se escribe de que el Papa es como un Dios, otro Dios en la tierra. Ferraris dice de que todos los títulos que se le administran a Jesucristo se le aplican al Papa de Roma. Por eso es que ellos han entrenado muy bien a su iglesia al decirles que ellos no son solo Biblia. Ellos tienen la tradición de la iglesia y esa cláusula es la que permite que ellos fundamenten más sus falsas doctrinas en esa tradición que en la misma palabra de Dios. Ejemplos tontos que veo. Sacan en TikTok algunas preguntas que les hacen. ¿Y dónde está el rosario, el uso del rosario en la Biblia? Y entonces viene y te usan, te sacan la salutación del ángel a la Virgen. No. La pregunta que les están haciendo es, ¿a dónde dice en la Biblia que hay que usar el rosario? No les están preguntando a dónde aparecen esas oraciones que ustedes hacen el rosario en la Biblia. Lógico, las Ave Marías las sacaron de la salutación del ángel a María. Sí, pero en el Antiguo Testamento hay también a otra mujer que se le llamó bendita tú entre todas las mujeres. El rosario tiene más Ave Marías que Padres Nuestros. Oh, el Padre Nuestro es parte del rosario, así que ahí está el rosario en la Biblia. No, los apóstoles no usaban camándulas. Jesús nunca nos enseñó a usar camándulas. Lo que la gente no logra ver es que se utilizan elementos paganos
donde se les aplican principios bíblicos. ¿Eso hace lícita una práctica? Claro que no. La norma a seguir es, si Jesús lo hizo, lo voy a hacer yo. Si Jesús no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Jesús rezaba el rosario. ¿Por qué nos enseñó el Padre Nuestro? ¿Y por qué no nos enseñó el Ave María? Son conjeturas a las que la curia romana llegó y las instituyó. Y la gente inocentemente cree en eso. Así como se han tragado el hecho de que ellos pueden acercarse y confesarse ante un sacerdote. Amigo católico, si me escuchas, en el servicio religioso judío, en el santuario, el pecador llevaba el cordero, se le daba la daga, el pecador ponía sus manos sobre el cordero y confesaba a Dios su pecado, no al sacerdote. El sacerdote estaba esperando que le dieran el cordero muerto, ya degollado, para administrar la sangre. El sacerdote lo que hacía era ser un mediador. El pecador confesaba a Dios su pecado y después que lo hacía, degollaba al animalito inocente. Ese animalito se revisaba antes para ver si no tenía ningún defecto. Y también revisaba después, cuando lo mataba el pecador. Se abría y se revisaba si era completo. Si estaba incompleto se le regresaba y tenía que regresar con otro. El sacerdote solo era un mediador. El sacerdote, nunca una sacerdotisa. Nunca confesaron su pecado ante hombres los judíos. Y el culto religioso se debe al judío, a Israel. No a invenciones católicas. Eso debe estar claro. Eso hasta un niño lo entiende. Hoy los apologistas lo llenan de textos falsos para seguir engañando a sus mismos feligreses. ¡Qué tremendo! Pero bien, quiero que toquemos explícitamente otras características que señalan que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Hasta el momento hemos visto dos. Sus papas, siendo hombres, se creen Dios en esta tierra. Y número dos, sus papas, obispos, cardenales y sacerdotes se creen tener el poder para perdonar pecados. Y eso solamente le compete a Dios. Pero veamos otras características a continuación. Y tal como lo habíamos mencionado, Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Les decía que el versículo 1 al versículo 10 del capítulo 13 de Apocalipsis hablan de la primera bestia. Una bestia que sube del mar. El mar, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, representa a gentes, muchedumbres, naciones, pueblos. Y esta bestia, si sale del mar, es porque sale de conflictos entre naciones. El papado romano salió de conflictos. Recordemos que de los 10 cuernos que tenía aquella bestia indescriptible, la número 4, en Daniel 7, el cuerno pequeño destruye a 3 naciones, los visigodos, los ostrogodos y los érulos, porque eran naciones que no tenían un mensaje diferente, una concepción diferente al cristianismo. Fueron destruidos las famosas cruzadas o las guerras santas. El papado romano surgió de un conflicto y aparece con fuerza a partir del año 538. Era una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La ciudad del Vaticano se asienta sobre 7 colinas. Sí, hay otras ciudades en el mundo que están asentadas sobre 7 colinas o montes, que es el mismo apelativo,
apologistas católicos hacen ver que monte es una cosa y que monte es una cosa y que la cuestión esta, se me ha olvidado este término, son cosas diferentes y es lo mismo. Esta es una ciudad que se asienta sobre los 7 montes o las 7 colinas. Colinas y montes es lo mismo y hay pruebas acerca de esto. Ese es el otro término que olvidé, colinas. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene 10 diademas, tiene nombres blasfemos. Ya vimos cuál es la blasfemia. Siendo hombre se cree Dios, cree tener la facultad de perdonar pecados. Esta bestia es semejante a un leopardo, o sea que se parece a Grecia. Su conocimiento, su filosofía la saca de Grecia. Sus pies como de oso, tiene algo parecido a los medos y los persas en cuanto a legislatura, y su boca es como boca de león, que representa a Babilonia, siguiendo la secuencia de reinos de Daniel capítulo 7. Está vinculada con Babilonia. De ella aprendió todos sus rituales. El dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad, pero el dragón también representa todas aquellas instituciones que persiguieron al pueblo de Dios. En este caso, el dragón representa al Imperio Romano, que fue quien le dio su poder y autoridad a través de Constantino. No surge como Iglesia Católica, sino que abre el espacio para que el obispo de Roma se convierta en el nuevo jerarca político y religioso. Por eso le da su poder, su trono y le da gran autoridad. Una de sus cabezas fue herida de muerte, dice Apocalipsis 13:3. Esta herida la recibió por medio de Francia, a través del general Alexandre Berthier, de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, y eso ocurrió en el año de 1798, en febrero exactamente. Pero la profecía dice que su herida mortal sería sanada. Esa herida sanó en el año de 1929, cuando Benito Mussolini le regresó todas las tierras que Francia le confiscó al papa de aquella época y que habían puesto preso a ese papa y murió en el exilio. Siempre seguía existiendo el Vaticano, pero no tenía la preeminencia que tenía en aquel entonces, antes de la caída, y la que tiene hoy en día. Así que el siguiente obispo de Roma fue recluido en el Vaticano, pero fue hasta el año 1929 que recobró su poder, donde el presidente italiano Benito Mussolini le devolvió las tierras al papado y se estableció con todas sus propiedades la ciudad del Vaticano, la ciudad del Vaticano. Esto es historia, esto que estoy contando. Esto no es adventista, esto es historia. Ese periodo de dominio papal en la Edad Media duraría 1260 años o 42 meses. Que inicia en el año 538 y termina en el año 1798 cuando recibe la herida de muerte. Esto no se lo quitan de encima, aunque quieran aplicarle futurismo y preterismo. Ellos dicen que la bestia es Antíoco Epifanes, pero Daniel 7 dice de que este cuerno prosperó y Antíoco no prosperó. Su historia fue muy corta. En Apocalipsis 17 hay otras características. Este es un poder que usa el color púrpura y el color escarlata, que son los colores con los que se visten sus clérigos, sus obispos, sus cardenales. Hay fotografías con respecto a eso. Va adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Dentro de sus estatutos se menciona que el crucifijo de los obispos puede ser de perlas o solamente debe ser de perlas. Hay piedras preciosas en sus vestimentas.
En la mano tiene un cáliz de oro. Dentro de su estatuto dice que el cáliz debe ser completamente de oro, pero en aquellas iglesias pobres puede ser de otro material, pero siempre el interior debe ser de oro. Lleva la inmundicia de sus fornicaciones y sus abominaciones, el vino que lleva la mujer, que son sus falsas doctrinas que no han salido de la palabra de Dios. Ellos quieren forzar a la Biblia para que la Biblia apoye el bautismo infantil, el uso del rosario, el rezo, la invocación a los santos, la intercesión de otras personas, la intercesión de María como mediadora, María como diosa. Si es la madre de Dios, pues ella es diosa también. Hay algo que siempre me llama la atención, porque si María es inmaculada y si nació sin pecado, quiere decir que su papá y su mamá no tenían pecado, sus abuelos no tenían pecado, sus tatarabuelos no tenían pecado y todo el linaje de María era sin pecado. Y qué interesante es ver en Mateo de que la línea, la genealogía de Jesús, ahí había un montón de pecadores. Habían ladrones, habían prostitutas, habían mentirosos, habían asesinos. ¿Cómo es eso de que en Jesús encontramos salvación y su linaje era un linaje perdido y el linaje de María era santo? No se entiende. Por otro lado, si son observadores también, en la genealogía de Jesús, bueno, por lo menos eso lo percibo yo. No estoy hablando en nombre de la iglesia. Por lo menos lo que yo percibo en la genealogía de Jesús es que María no tiene mucha preeminencia, no tiene mucha relevancia. A quien menciona la Escritura es a José. Claro, ella era judía también, sí, pero a quien menciona el libro de Mateo es a José y no a María. Esto pueden verlo en capítulo 1 de Mateo. Solo menciona a José como el marido de María. O sea, lo que trato de resaltar es que esa preeminencia que el catolicismo romano le da a María, la Biblia no se lo da. Como en otras veces lo he dicho, ¿cómo es posible que la Biblia no pasó por alto el hecho de que Dios se llevara a Enoc en cuerpo y alma y que Dios se llevara a Elías en cuerpo y alma al cielo? Y sí pasó por alto a María, que según el catolicismo romano fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Qué extraño, ¿no? Se le olvidó a Dios poner la resurrección en cuerpo y alma de la madre de su hijo en la Biblia y sí puso la de aquellos grandes hombres. ¿No te parece extraño ese asunto? Entonces hay tantas características que revelan que el papado romano representa a aquella bestia. Quiero compartir contigo lo que menciona la mensajera del Señor con respecto al papado romano. Vamos a leer algo con respecto a el sábado. En el último conflicto, el sábado será el punto especialmente controvertido en toda la cristiandad. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a su institución de la iglesia y a la ley del país.
El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos. Y tenía una cita acá donde se comenta Apocalipsis 13:11. No, pero esta es la de Estados Unidos en la profecía, que es el siguiente temita que vamos a ver luego. Vamos a ver la cita de 2 Tesalonicenses, donde se hace alusión de que el papado romano es la bestia o el anticristo. Bien, dice Review and Herald, el 9 de marzo de 1886, haciendo comentario de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde se habla del inicuo, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. Uno. Es el representante de Satanás, aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino. Aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley. ¿Cambiaron la ley de Dios los papas de Roma? Esta es otra característica. Daniel 7:25 intentará cambiar los tiempos y la ley. Sí, cambiaron los tiempos proféticos y cambiaron la historia de la humanidad. Pero también cambiaron la ley de Dios. Quitaron el mandamiento número 2 que habla acerca de las imágenes y quitaron el 4º mandamiento de la ley de Dios y pusieron santificarás las fiestas. Para que quedaran los 10, dividieron el número 10 en 2. ¿Puedes tú, amigo, amiga que me escuchas, anular un documento que ha sido firmado y sellado por el presidente que gobierna tu país? ¿Puedes tú hacer eso? ¿Verdad que no? ¿Cómo un simple hombre va a ostentar tener el poder para cambiar la ley que Dios escribió con su propio dedo? Esa es una blasfemia. Y sigue diciendo, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el 7º día. Profesando infalibilidad, o sea que nunca se equivoca, exige el decreto de cambiar la ley de Dios para adaptarla según sus propios fines. Al hacerlo se exalta por encima de Dios y deja que el mundo deduzca que Dios es falible, Dios sí se equivoca. Si fuera cierto que Dios hizo una forma de gobierno que necesita ser cambiado, esto demostraría sin duda su falibilidad. Y acá pues este comentario hace alusión a los papas. ¿Qué con respecto a la segunda bestia? Esta segunda bestia sale de la tierra, de un lugar salvaje, tranquilo, no conquistado, sereno. Tiene 2 cuernos como cordero y poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un imperio. Apocalipsis 13:11, la mensajera de Dios hace este comentario. Aquí hay un símbolo notable del surgimiento y crecimiento de nuestra nación, los Estados Unidos. Y los cuernos semejantes a los de cordero, emblemas de inocencia y mansedumbre, representan bien el carácter de nuestro gobierno, como se expresa en sus 2 principios fundamentales. Republicanismo,
O sea que el pueblo se encarga en elegir a sus gobernantes y el protestantismo. Recuerden que los padres peregrinos venían huyendo de las persecuciones de Inglaterra. Se embarcaron en el Mayflower, primero en el Speedwell, luego en el Mayflower, y llegaron a tierras norteamericanas. Antes de bajarse del barco firmaron la Carta Magna, el Pacto de Mayflower, donde ellos se aseguraron de que la nación que fuesen a formar no sería liderada ni por un papa ni por un rey. Excelente. Muy bien, esos son los dos principios, republicanismo y protestantismo. Según Apocalipsis 13, del 11 en adelante, en Estados Unidos ocurrirían una serie de milagros que tendrían como objetivo engañar a las personas para que así pudiesen con facilidad adorar a la imagen de la bestia. Esa imagen de la bestia que representa el protestantismo apóstata. En este momento no lo son. Cuando tome el poder civil para imponer a la fuerza sus dogmas, entonces este poder le habrá dado la espalda al evangelio y se convertirá en la imagen de la bestia. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, guiada por el Papa de Roma, se apoyará en los Estados Unidos de Norteamérica y esta forzará a que se haga una imagen de la bestia. Esta imagen la que presiona al poder civil para que se cree una ley dominical. Y todo aquel que no adore en domingo, todo aquel que no vaya en la iglesia, entonces va a sufrir el duro látigo de Roma, así como ocurrió en la Edad Media. Esto parece una fábula, parece un cuento de hadas. El catolicismo romano ha tratado de negarlo. Las iglesias evangélicas se han olvidado de este mensaje, de seguir señalando al papado romano como el anticristo. Y nosotros como adventistas del séptimo día hemos comenzado también a dejar de lado este mensaje. Y seamos realistas, no es la iglesia adventista del séptimo día la única que se ha quedado señalando al papado como el anticristo, así como lo creían los reformadores. No es la iglesia adventista la única que se ha quedado diciendo eso. Los únicos que se han quedado diciendo eso son los laicos, somos los laicos, y algunos ministros del evangelio que están siendo tocados por el Espíritu Santo. Pero hoy por hoy, las diferentes dirigencias de diferentes campos no quieren que tengamos problemas con Roma. Y hay muchos pastores que han comenzado a mofarse de este evangelio. No le crean a los alarmistas. El objetivo de esta gente es meter miedo. Ya dejen en paz al papado. Y mientras esas voces mudas y cobardes han comenzado a surgir de diferentes labios en diferentes estratos de la iglesia, por otro lado, hay tonterías que han comenzado a insuflarse. No quieren que nos metamos en problemas con Roma, pero la predicación de Roma está entrando a nuestros púlpitos a través de gente que tiene credenciales oficiales para predicar el evangelio. Hay mucha gente que se ha acercado a mí y me ha preguntado, hermano, ¿y entonces los disidentes quiénes son? Bueno, disidente no es aquel que realmente toma su decisión de apartarse de la iglesia organizada y hacer su propio grupo, sino que yo también he considerado que el disidente es aquel que tiene credenciales para predicar,
tiene credenciales para cambiar leyes, tiene credenciales para hacer reformas, tiene credenciales para dirigir la iglesia y le ha dado la espalda al Evangelio de Cristo. Ese también es disidente y ese es el más peligroso. ¿Por qué? Porque tiene credenciales activas para predicar. En cambio, el que abandona la iglesia organizada, pues ya sabemos que está en contra. Ya sabemos que predica cosas alocadas como que la iglesia es Babilonia y que sí hay una sarta de mundanalidad que está entrando. No he hablado de las otras características de la iglesia que están en la iglesia de la Odisea: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que esos somos y nadie se va a enojar por eso. Tú vas a encontrar más amor en otras iglesias evangélicas que en la iglesia adventista. Sí, es que hay mucha gente hipócrita dentro de nuestras iglesias. Sí. Te enfermas y tus propios hermanos de iglesia no te van a visitar. Cuando muchas veces has recibido visitas de miembros de otras iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas tienen más fe que nosotros, oran más que nosotros y han comenzado a leer más que nosotros. Eso somos, una iglesia tibia. Por eso también hay un mensaje para nosotros que debe despertarnos. Para ellos está: salí de ella, pueblo mío. Ahora, si no despertamos con el mensaje de la Odisea, entonces corremos el riesgo de quedarnos. Pero el disidente más peligroso es el disidente de corbata y con credenciales, que habla en nombre de la iglesia y aprueba la ordenación de mujeres, aprueba el bautismo infantil, aprueba de que nadie guarda los mandamientos ni los guardará, aprueba de que dejen a los jóvenes adorar como ellos quieren, aprueba de que sí puedes llevarle mariachi a tu esposa, aprueban de que esa iglesia sin pecado antes de que Cristo venga no existe, y apoya un montón de tonterías. La última que escuché: el dirigente de Conquistadores hoy va para el ejército de Estados Unidos. ¿Esa es la causa por la que vas a morir? ¿Para eso me mandó Cristo? ¿Para morir en una causa a la que no me pertenece? Voy a morir por el Evangelio. Ese es el disidente más peligroso. El que está trocando, el que está cambiando el mensaje adventista. Yo siempre he dicho que antes de enfrentar esa guerra que nos espera contra el papado, tenemos que enfrentar una guerra con todos aquellos que tienen el poder de legislar y que están torciendo el mensaje adventista. Yo no soy disidente. A algunos no les caigo bien y les molesta cómo hablo y cómo predico, quizá porque les voy a botar el negocio que tienen: vivir del Evangelio. Y quiero ratificar mi posición. Yo lo único que pido, y lo voy a decir por enésima vez, lo único que pido es que mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, vuelva a ser lo que era antes. Que vuelva a levantar el mensaje que yo conocí de mi abuela. Eso es lo que pido. Yo no estoy pidiendo otra organización, otra administración. Yo estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo que volvamos de donde venimos. Eso pido. Hoy se nos está vendiendo otro evangelio y no estoy de acuerdo con eso. Y siempre lo voy a denunciar. Yo quiero ver el mensaje adventista. Esta lección es mensaje adventista. Este es nuestro mensaje. Todavía ahí con cierta diplomacia, pero el hombre ha escrito sobre la primera bestia y la segunda bestia.
Primera bestia, el papado, segunda bestia, Estados Unidos de Norteamérica. Juntos se unirán para enfrentar un bloque unido contra el remanente de Dios. La pregunta es, querido hermano, querida hermana, amigo que me escuchas, ¿a quién le vas a creer? Yo no quiero que me creas a mí. Yo quiero que le creas a la Biblia. Esta lección ha salido de la Biblia. Muy interesante. Es lo que debe conocer la gente. Lo que viene. Lo que nos espera. ¿De parte de quién vas a estar cuando todo esto reviente? ¿Vas a tener miedo de que maten tu cuerpo? ¿O vas a tenerle miedo a aquel que tiene el poder de matar el cuerpo y el alma? Sobre esa decisión es en lo que debemos o nos deben estar preparando. Y si no te están preparando, tú mismo puedes ser autodidacta. Hay tantas predicaciones interesantes sobre la verdad presente. Pastor Esteban Borro, Oliver Coronado, Walter Bate, Doug Batchelor. Hay una serie maravillosa, como en los días de Noé. Maravilloso, es el mensaje adventista. ¿De parte de quién estarás en aquel momento? No quisiera que mis comentarios se volvieran una crítica. Quiero que medites. Quiero que pienses si el llamado que recibiste de pastor realmente va a despertar en ti el deseo de volver a la verdad de Dios. De deberte a la fidelidad a Dios y no a una orden directa de X lugar donde se te prohíba decir esto. O por un salario. Hermano, hermana, que no somos parte del ministerio, que defendamos ese evangelio que conocimos un día, que se modernicen los medios que se utilizan para la diseminación del evangelio, pero la Biblia no debe modernizarse, la Biblia no debe adaptarse a nada, todas las cosas deben adaptarse a la palabra de Dios. No es la Biblia la que debe adaptarse a las nuevas formas de adoración. Son las formas de adoración las que deben adaptarse a la adoración verdadera descrita en Apocalipsis 4 y 5. Eso es lo que pido. Esa es mi protesta. Ahora, si por eso soy disidente, no me interesa. Pero la verdad debe predicarse. Debe cambiar nuestra percepción en cuanto al catolicismo. Ahora ellos están utilizando los mismos textos con los que siempre hemos señalado sus falsas doctrinas. Ellos están utilizando esos textos para justificar sus rituales y sus costumbres. Ya es tiempo de que cambiemos nuestro discurso. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿De qué lado vas a estar cuando todo esto reviente? Medítalo. Vale la pena. Tu salvación está en juego. El Señor te bendiga a tomar la mejor de las decisiones. Y nos vemos en la próxima.